En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al buen Dios. Él siempre está atento y porque nos ama nos dirige su palabra. Y su palabra que siempre nos está diciendo cuánto nos ama. Sí, yo puedo decir con total seguridad que Dios me ama. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes la hermosa experiencia de fe. La Iglesia celebra hoy la cátedra de San Pedro Apóstol. La cátedra o sede de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de autoridad del maestro, sacerdote y pastor. Esta fiesta empezó a celebrarse en la Iglesia hacia el siglo IV, para recordarnos que nosotros estamos invitados a estar atentos a escuchar la palabra de Dios, la palabra que Cristo le ha confiado a sus apóstoles, sobre todo en cabeza de Pedro. Pedro es la garantía de esta palabra del Señor Jesucristo que llega hasta nuestros días. El Salmo 22 nos acerca de una manera muy particular al Señor. Nos dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús comienza su misión, es confundido por lo que hace con autoridad, por lo que enseña, porque es la palabra viva de Dios. Es confundido con Juan el Bautista, pero también con otros profetas. La gente todavía no tiene claridad, inclusive algunos de sus apóstoles tampoco lo han descubierto totalmente. Todavía les cuesta trabajo identificar plenamente al Señor. Por eso cuando el Señor hace la pregunta: ¿y para ustedes quién soy yo?, Pedro es el primero en levantar la mano y decirle: Señor, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Es la confesión de fe de Pedro. Qué bueno que nosotros también, cuando nos pregunten: ¿y para ti quién es Jesús?, que nosotros lo pudiéramos decir con mucha claridad: Jesús es Dios con nosotros, es el Mesías, es nuestro Salvador. Con Él me quedo. A Él lo confieso y lo proclamo donde quiera que me encuentre. La confesión de Pedro es fruto de su seguimiento.
Es fruto de haber escuchado la voz del Señor, quien le dijo: si tú quieres, ven y sígueme. Y una vez que comenzó a seguirlo, también empezó a ver a Jesús, lo que Él hacía, a escuchar lo que Él enseñaba. Por lo tanto, el estar con Jesús, el conocerlo a través de lo que hace y dice, permite que Pedro reconozca quién es el Señor Jesús. De tal manera que su confesión de fe lo constituye en piedra fundamental de la iglesia. Por eso el Señor pone sus manos sobre él y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia que es asunto de Dios. Si la iglesia fuera asunto nuestro, asunto humano, haría mucho tiempo que la iglesia ya hubiese desaparecido, pero no. La iglesia es asunto de Dios, y aunque nosotros como seres humanos a veces pongamos a tambalear la nave de Pedro, como queriéndose hundir, pues Dios es la fuente de la iglesia y Él siempre la mantiene en flote. Qué bueno poder estar totalmente seguro. Nuestra fe tiene sentido porque se fundamenta en el mismo Jesucristo. La iglesia se fundamenta en Cristo Señor, se fundamenta en Él, quien le envía a Pedro y a los apóstoles a anunciar la buena nueva. Pero antes, les recuerdo, colocó su mano sobre Pedro, y sobre esa piedra humana fundamenta la iglesia. La cátedra cuya memoria celebramos hoy, la cátedra de San Pedro, la cátedra no es el sillón donde se sienta el obispo en la catedral, no, la cátedra es la enseñanza que imparte el obispo. Por lo tanto, al recordar la cátedra de San Pedro hoy, lo que estamos nosotros es dándole gracias a Dios por la enseñanza que hemos recibido de San Pedro, que hemos recibido de sus sucesores, del Papa. Esa enseñanza que no es otra más que la misma enseñanza que el Señor Jesús le enseñó a ellos. Desde el primer momento recibieron la tarea de anunciarla. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado, dice el Señor. Por eso nuestra tarea, mi tarea como misionero, es anunciar la palabra de Dios, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Y ay de mí si no predico esta palabra, esta enseñanza, entonces se conserva. Desde Pedro se sigue conservando en la iglesia a través del Papa. El Papa es el garante de que se conserve la fe. El Papa se puede equivocar en asuntos de ciencia, se puede equivocar hoy en la visión que tenga acerca de esta pandemia del COVID-19, se puede equivocar en asuntos humanos, pero en contenidos de fe, el Espíritu Santo lo asiste, lo ilumina, lo acompaña para que siempre proclame la palabra de Dios, esa palabra que ha recibido de Dios mismo. Esa palabra que Dios le entregó a Jesucristo, su Hijo, y Él se la entregó a Pedro y a sus sucesores. Vale la pena entonces estar siempre atentos, atentos a la palabra de Dios que nos llega siempre a través de la iglesia. No podemos decir yo creo en Jesucristo, pero no quiero saber nada de la iglesia. Siempre tenemos que decir yo creo en Jesucristo. Por lo tanto, estoy atento a la enseñanza de Jesucristo que me llegan a través de la iglesia, cuya cabeza visible es el Papa. Y porque creo en Jesucristo, por eso también amo al Papa, quien me habla en nombre de Cristo. Por eso celebro la Eucaristía y comulgo cada domingo que voy a celebrar la Santa Misa. Agradezcámosle al buen Dios y pidamos entonces por el Papa, para que el Señor lo asista, para que Él ante tantas dificultades presentes no sucumba,
sino para que se mantenga erguido, la frente alta y que pueda continuar con su tarea de ser el pastor elegido por el Señor. Y que la Santísima Virgen María nos enseñe a estar siempre atentos a la palabra de Dios. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.